Hola, soy el pastor Diego desde los Estados Unidos, una vez más aquí con ustedes en la 9ª conferencia de la Iglesia Misión Internacional Amor Sin Condición, de los pastores José y Juliana León, pastores hermosos. Les bendecimos con mi esposa Claudia. Espero que estén teniendo un tiempo bien hermoso lleno de ánimo, de esperanza, de fe y del poder de la palabra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Les hablaba del número 9, que es una figura de los números en las Escrituras. Hoy vamos a tener un tiempo bien especial acerca de lo que nosotros también podemos seguir logrando con la confesión de la palabra de Dios, con la fe. La fe mueve todo. Nosotros fuimos creados por fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que por la fe el mundo fue creado. O sea, usted y yo nacimos de la fe de Dios. O sea, que la fe está dentro de nosotros. Viene ahí completamente desde que fuimos diseñados, fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo, de algo que no se veía, algo que no existía. El Señor creó todo lo visible. O sea que fuimos engendrados por fe. De esa misma manera nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la fe que Dios ha puesto en nosotros. Génesis hasta Apocalipsis habla todo en desarrollo de lo que es la palabra fe. La fe es todo, la esencia. Con la fe nosotros podemos encontrar los diferentes matices, las diferentes formas que nosotros podemos utilizar de acuerdo a las Escrituras. El texto clave que todos conocemos es precioso en el libro de Hebreos. Sean todos, capítulo 11, sean todos bienvenidos una vez más a este precioso evento. Les bendigo, declaro que este tiempo que vamos a tener será un tiempo hermoso de la palabra del Señor y poder desarrollar más esa pasión y saber que Dios tiene cosas hermosas, que Él está sentado en su trono, que mañana será un día mejor del que fue hoy, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que la misericordia de Dios lo alcanza a usted, lo persigue. Igualmente las bendiciones, ¿no? Eso es lo que dicen las Escrituras. Y sé que durante estos 9 años de ministerio que sus pastores han tenido, pastores José y Juliana, y sus hijos también, sé que han visto bastante lo que es la fe. Nosotros vivimos por fe, dependemos por fe. Tome nota de esto, la fe tiene que ser probada, tiene que ser confesada y tiene que ser expuesta ante los demás. La fe es así, la fe es probada. Tenemos que ser probados, eso es lo que nos hablan las Escrituras. Y durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo con sus discípulos y los formó. Les dio enseñanzas muy valiosas que movieron la fe de ellos para poder creer en Jesucristo. Y vamos a mirar 4 aspectos muy hermosos acerca de lo que es la fe, cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe. Hay diferentes clases de fe. Es interesante. Lo veremos en las Escrituras. Todos tenemos fe, pero dice la Escritura que si tenemos fe como un grano de mostaza, o sea, eso quiere decir que la fe está ahí, solamente que tenemos que ejercitarla. Ella es como, si usted mira sus brazos, los tiene ahí, ellos están ahí sostenidos por nuestro cuerpo, y creo que todos sabemos que los brazos están ahí suspendidos y quiero que me entienda bien. Los brazos están así y a veces no estamos diciendo estoy cansado con los brazos, ya no quiero tenerlos más. No, están ahí y son los que nos ayudan para soportar, para hacer todo el diario vivir de nuestra vida, para hacer todo
Así es la fe. La fe está en todo, en el diario vivir. La fe es la que nos sostiene, la fe es la que nos alienta, la fe es la que nos anima. ¿Qué clase de fe tenemos? Es el punto que vamos a tratar. ¿Qué fe tengo yo? ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca? Y lo veremos con las Escrituras. En el libro de Mateo hay los ejemplos. Hay 4 ejemplos que quiero tomar. 3 de ellos se repiten con los discípulos. 2 de ellos están relacionados con 2 personas que son extranjeras. No son judíos, no son israelitas. Es interesante, pero la Biblia los marcó. Mateo los registra. Vaya al libro de Mateo capítulo 8. Capítulo 8. Es un texto donde nos habla de un centurión, dice la Escritura. Verso 5. Mateo capítulo 8, verso 5. Jesús estaba entrando a Capernaum. Vino a él un centurión rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, gravemente está paralítico, atormentado. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Pero él responde: Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese es el poder del efecto de la palabra, de la fe. Di la palabra. Estaremos hablando sobre lo que tiene el poder de la palabra con la fe. La fe que cree que la palabra de Dios tiene poder. Allí encontramos a un centurión que está yendo a Jesús. Prácticamente el depósito de la fe está en Cristo. Él es el que la activa. Él es el que nos alienta, nos anima. Si usted quiere que su fe salga, aflore, crezca, tienes que ir a Jesús. Búscalo en las Escrituras. Este centurión tenía fe, porque él había escuchado de Jesús. Por eso fue a él. Ese es el punto fundamental. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que ir a la fuente de la fe, que es Jesucristo. Él es la fuente inagotable. De Él proviene la vida y de Él proviene todo. El centurión va allí y le dice: Señor, tengo enfermo a mi criado. La enfermedad física era lo que estaba sucediendo en este momento. Tenía ese centurión a su criado enfermo. Él había escuchado de Jesús. Sé que usted ha escuchado de Jesús, que Él sana, que Él libera, que Él restaura. Así es, por eso usted está en este ministerio, porque es un ministerio que se mueve de esa manera, en restauración de vidas, de hogares, en sanidades. Sé que Dios usa mucho a sus pastores, José y Juliana, para sanar el corazón de muchas vidas. Esa es una clase de sanidad y sanidades físicas. Sé que han habido muchas sanidades en ese ministerio durante todo este tiempo que han estado desde que iniciaron. Sé que usted también es el resultado de una sanidad y sería bueno que usted colocara ahí el testimonio de la sanidad que recibió usted estando en este ministerio, porque ese milagro que recibió, esa sanidad, ayudará a otros a creer. Creo en los milagros firmemente porque los he visto de primera mano en mi casa materna, en mi propio hogar, con mi esposa, mis hijos. He visto muchos milagros de sanidad. El centurión le dice: Señor, mi criado es enfermo. Un hombre de autoridad que vino a Jesús. No importan los títulos, no importan el lugar, la posición que tengas, necesitamos a Jesús. Los médicos de aquel entonces no le sirvieron al centurión, él fue a Jesús. Estamos mirando cómo podemos nosotros activar la palabra. Aquí hay un centurión y el Señor le dice: yo voy. Pero el hombre, Jesús le dice al centurión: yo voy. Pero el centurión le dice: Señor, no hay necesidad de que vayas. Solamente di la palabra, verso 8. Capítulo 8, verso 8. Di la palabra. Ese es el tema que estaremos desarrollando. Di la palabra, el poder que hay en la palabra. Quien libera la palabra de sanidad, quien libera la palabra de libertad es Jesús. Él es el que lo hace. Él es el que tiene el poder porque Él es la palabra. Juan capítulo 1 dice
que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese es el logo, la palabra de Dios. Y ese mismo verbo se hizo carne. Él es la palabra. Él es todo. De la palabra Señor y mi criado sanará. ¿Cómo nosotros podemos ver el resultado de nuestra fe creciendo? Escúcheme bien. El centurión dice un ejemplo que nos ayuda mucho. Dice, Señor, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Para que la fe se pueda activar, que venga de arriba, de lo alto, nosotros tenemos que estar bajo una autoridad. O sea, ese es el punto fundamental. Cuando uno pertenece a un ministerio, una iglesia, está bajo la autoridad de pastores, de los siervos de Dios, en este caso sus pastores. Ustedes están bajo la autoridad. Ellos pueden desatar esa palabra de fe, de autoridad sobre sus vidas, como yo lo estoy haciendo sobre ustedes. Porque ustedes están bajo autoridad. Y cada persona que se somete a Cristo está bajo autoridad. Pero Cristo ha delegado la autoridad sobre los siervos de Dios, sobre los pastores, para bendecir, para desatar libertad, para que usted crea la palabra. Por eso, ese es el punto fundamental. Como pastores hemos sido puestos para desatar bendición, para desatar vida. Yo desato sobre ustedes eso, un crecimiento espiritual, sanidades, milagros. Lo que en este momento estás viviendo no es, escúcheme bien, el resultado final, porque Dios tiene un futuro mejor. Dios tiene cosas hermosas. Dios tiene esa puerta abierta. Estás a punto de llegar. No desmayes, sigue avanzando. Cree que lo verás. Te levantarás de ahí, de ese dolor, de esa enfermedad. Tu hogar, escúcheme bien, será cambiado en un hogar de paz. Será un pedazo del cielo. El matrimonio que usted tiene en ese momento será cambiado en un hogar de paz, en un hogar de felicidad. Sus hijos también estarán nuevamente acercándose al Señor. Señor, di la palabra. Y Él dice, yo tengo criado bajo mis órdenes, digo a este ve y viene, haz aquello, lo hace, también a mi criado le doy órdenes y Él los hace. Pero miren al verso 10, que esa es la clave. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo, verso 10, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese es el punto fundamental. Aquel hombre, aquel soldado, un centurión, tenía tanta fe. O sea, pareciera que hubiesen como niveles de fe, pero no son niveles de fe. El punto de todo esto es que el soldado está bajo una autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, nosotros también tenemos autoridad para desatar. Un hijo está sujeto a los padres. Y el hecho de estar sujeto a sus padres, entonces está bajo una autoridad porque el padre lo cubre, lo protege, le bendice, le desea lo mejor, está sobre su casa o sobre su techo, está siendo alimentado. Entonces, hay una autoridad. Jesús dice, no he visto tanta fe, hay tanta fe en este soldado romano. Hay personas que dicen, ay, mi fe es muy débil, tengo poca fe, mi fe no crece, no tengo fe para creer que las cosas van a cambiar. Pero aquí encontramos a un soldado. Jesús lo describe. Nunca. No había hallado tanta fe. Era un soldado gentil, romano, lo sabemos. Dijo, en Israel lo he hallado. El pueblo de Israel se movía por señales. Constantemente los judíos piden señales. Constantemente. Eso está en las Escrituras. Se movían de esa manera. Recuerden que Gedeón le dijo al ángel de Jehová, Señor, quiero que mojes el vellón por arriba o luego por debajo. Y así sucesivamente. De esa misma manera, muchos, como lo dijo Tomás, el discípulo de Jesucristo, hasta que no vea no voy a creer. Pero Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ven para acá, mete tu mano en mi costado, mira tu dedo en mi costado, tu mano, tu puño, y mira mis manos, mira mis heridas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer está basado en la fe. Y la fe nos dice en el capítulo 11 de Hebreos que es la sustancia de lo que uno está esperando, de que hemos creído que vendrá.
Siga creyendo que el Señor traerá ese milagro. Siga creyendo que el Señor está abriendo espacio, que el Señor está en su trono, que Él tiene el control, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por todos nosotros, que Él no lo ha dejado solo a usted, que hay, escúcheme bien, un futuro mejor, que hay esperanza, que las cosas serán siempre cada día mejor. Habrá un futuro mejor que el que en este momento tenemos. Las cosas no seguirán de esta manera para todos aquellos que aman al Señor, dice la Escritura, porque Él hace, Romanos capítulo 8, hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Eso es lo que dicen las Escrituras Pablo. Aquí encontramos al soldado Jesús diciendo, no he hallado tanta fe. Ese es el punto número 1. Para que haya una fe, tanta fe, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. ¿Cómo podemos saber que estoy bajo autoridad? Cuando estoy sometido, cuando soy obediente, cuando soy un ejemplo. No me puedo imaginar un padre de familia diciéndole al hijo que no vaya a ciertos lugares cuando él va, que no diga malas palabras cuando él las dice, que no vea tanta televisión o tanto internet u otras cosas, pero nosotros modelamos con el ejemplo, más que con las palabras. Y el centurión está diciendo, yo estoy bajo autoridad. Jesús vio eso. Las cosas se darán. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una situación preciosa en el mismo capítulo 8, en el verso 23, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos para otro lugar, se levantó una gran tormenta, verso 23, los discípulos despertaron a Jesús diciéndonos, Señor, tienes que salvarnos porque vamos a perecer. Verso 26 dice Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eran los discípulos. Encontramos ahora a los discípulos de Jesús, cercanos a Él, en un momento difícil. Se levanta una tormenta bien fuerte y ellos pensaban que se iban a hundir. Llaman a Jesús, Señor, nos vamos a hundir. Déjeme decirle esto, tome nota. Ese barco nunca se va a hundir, porque estaba Jesús, el autor, el dueño, el primero y el último, el autor de la creación, Colosenses capítulo 1. Por Él fueron hechos los cielos, la tierra, todo lo que hay en esta tierra. El mundo es sostenido por Él. Los discípulos están aquí con Jesús. Nos vamos a hundir. Jesús se levanta, reprende al mar, las olas, el mar se tranquiliza, se estabiliza. Y miren las palabras de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. La historia que vimos primero del centurión, días atrás en las Escrituras que Jesús nos deja registrado aquí con Mateo, está exaltando a un hombre gentil con tanta fe, y ahora encontramos a los mismos discípulos de Jesús cercanos a Él con poca fe. Es interesante. Al centurión le sobraba tanta fe, demasiada tenía. Y el evento que el centurión tenía era tan sencillo, tan simple, su criado estaba enfermo. Y si miramos los discípulos, están en una situación tan fuerte, tan dura, tan difícil, que prácticamente si hacemos un intercambio, esa fe se hubiese sobrado para la situación difícil que estaban pasando los discípulos. Pero Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? No tengas miedo. El temor neutraliza la palabra de Dios. El temor atrae más temor. En el libro de Job, en el capítulo 3, verso 25, Job dice, el temor que yo tenía en mí, lo que yo me temía, lo que me asustaba constantemente, eso ha venido sobre mí. Job capítulo 3, verso 25. Cuando nosotros estamos temiendo, sintiendo miedo por algo, cuando empezamos a mirar las circunstancias, nuestra fe se estará debilitando.
Y si usted tal vez por largo rato, por tiempo, ha estado viendo siempre circunstancias duras, difíciles, y siente miedo de lo que está adelante, tristemente lo va a ver. No espere que las cosas cambien y tener una vida victoriosa y una vida llena de bendición con el temor y el miedo. Crea que el Señor está con usted, que está a su lado. Jesús les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, estaban al lado de Jesús. Nuestra fe tiene que ser probada. Jesús está al lado de ellos y aunque seguían a Jesús, no creían en Jesús. Ellos se maravillaron. Esa expresión quiere decir, ¿quién es este? Más adelante en otra historia, hasta lo mismo la vamos a ver. ¿Quién es este? Tienes que conocer a Jesús realmente y lo vas a ver en las Escrituras, en la palabra de Dios. Aquí lo estamos mirando. Aunque ellos caminaban con Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él tuvo que probarles la fe. Así sucede con nosotros. Cada situación que viene a nuestra vida estará probando nuestra fe. Así es. Cada situación que viene a nuestra vida estará probando nuestra fe. La fe, como se lo dije al comienzo, tiene que ser probada, tiene que ser confesada y tiene que actuar. En ese momento, los discípulos de Jesús nos dejan ver su debilidad, lo frágil que era su fe. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. Había poca actividad de la fe de ellos. ¿Cómo nosotros podemos, escúcheme, crecer en nuestra fe para que esa fe, porque Jesús les dice poca fe? Cuando Jesús está hablando de esto, Él les está diciendo es que la fe de ustedes tienen que ver situaciones como estas para que se aumente. Entonces nosotros vemos a Jesús actuar en nuestra vida cuando pasamos momentos inimaginables, cuando creemos que ya no hay esperanza, que no hay solución. No le estoy diciendo que usted tiene que pasar por ahí para que su fe crezca. No. Si hay una situación dura, difícil, que tal vez en este momento estés pasando, la situación en este momento, escúcheme bien, esa situación, esa circunstancia adversa le está madurando su fe, se la está haciendo crecer. Cuando todas las cosas se junten, escúcheme bien, la fe suya se estará fortaleciendo, se estará madurando, estará saliendo el hombre que Dios quiere que sea usted, la mujer que Dios ha diseñado, el joven, la jovencita. Dios está haciendo eso porque es lo que hace. El Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada y luego madurada. Y así vamos desarrollando esa manera, la fe. En el capítulo siguiente de 15 de Mateo, vamos a mirar, Mateo capítulo 15, estamos hablando de la fe. Dice la Escritura, Mateo capítulo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba a Jesús diciéndole, Señor, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada y vez tras vez la mujer rogaba. Los discípulos decían, Señor, despídela. Esa mujer da voces detrás de nosotros, ya no podemos más. Jesús nuevamente le dice a la mujer, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer dice, Señor, socórreme. Luego Jesús le dice, no puedo tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Pero aquella mujer se humilló más y dijo, Señor, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos. Miren la expresión de Jesús ahora. Mira, dice la Escritura. Entonces le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase como quieres. Grande es tu fe. Recuerde que hemos encontrado tanta fe, poca fe, y ahora encontramos una fe grande. Es interesante. Diferentes formas, pruebas, circunstancias en que
la fe tiene que ser probada. Ahora bien, Jesús dice de esta mujer que tiene grande fe. Y volvemos al mismo punto del centurión. Ella era una mujer que era de otra nación. Era cananita, una nación que se supone debió haber sido destruida por los judíos. Los reyes israelitas tiempo atrás dejaron muchos y ella venía de esa descendencia y ahora Jesús alaba la fe de ella. Ella buscó a Jesús, no importando las circunstancias, lo difícil que era. Aquí encontramos una lección para nosotros alimentar nuestra fe. Cada adversidad nos estará llevando más cerca al Señor. Cada problema difícil estará haciendo crecer nuestra fe. Los obstáculos que esta mujer tuvo no solamente vinieron desde el punto de vista de Jesús, sino también de los discípulos. A veces hay barreras que tenemos que superar. Y tal vez en este tiempo hay barreras que tenemos que superar. La situación que vivimos día a día, necesitamos madurar nuestra fe, fortalecerla. Lo que estés en este momento atravesando, caminando por ese valle, tal vez es de sombra, como lo dijo David, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no voy a temer, porque el Señor está conmigo. Él está a la derecha y a la izquierda. El bien y la misericordia me alcanzarán, me perseguirán por todos los días de mi vida, dijo David. Eso es lo que lo alcanza a usted, lo persigue a usted. En medio del valle de dolor que esté viviendo, el Señor está con usted. A la derecha el bien y a la izquierda la misericordia. Esta mujer encuentra barreras, dificultades. Número 1 era cananea, sirofenicia. Jesús por eso le dice, no he sido enviado a ustedes. Pero ella dijo, no importa, Señor. Aquí estoy, ayúdame. Los discípulos dicen, Señor, despídala. No queremos más a esta mujer. Pero ella siguió. Hasta que Jesús vio la intensidad de esa mujer. Tenía, escúcheme bien, cada barrera, cada obstáculo fue desarrollando en ella esa intensidad. Ella estaba decidida a buscar su milagro. De esa misma manera, nosotros tenemos que decidirnos a buscar el milagro que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que seguir confiando en que Él nos sacará para bendición, que Él nos sacará victoriosos. Dice la Escritura, por más circunstancias fuertes, presiones, como la del centurión, él creyó que con la palabra su criado sanaría. Jesús dio la palabra, Jesús da la palabra y así sucederá con su vida. La situación que pasaron los discípulos en la barca, en el mar, también. Ahora encontramos la mujer y Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Así es, estamos hablando del poder de las Escrituras, nuestra fe, cómo puede crecer, cómo podemos saber que nuestra fe está madurando. Es a través de las situaciones que podemos pasar. No importa lo que estés pasando, mira lo que Dios está haciendo. Hablamos de lo que es la fe, que tiene que ser confesada. La palabra confesar, ¿qué es confesar? Es saber cómo nosotros, escúcheme bien, cómo nosotros podemos hacer una confesión en público. No estoy diciendo que se pare y grite por todos lados. No es cuando usted, escúcheme bien, esté pasando por momentos difíciles. Solamente lo que usted tiene que decir es, Señor, yo creo que tú estás conmigo, que no me has desamparado, que no me dejarás, que tú estarás enviando la bendición, que los ángeles has puesto a mi favor, a mi servicio, que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, que ninguna enfermedad estará tocando mi cuerpo y si llega a tocarla, Señor, no se quedará en mi cuerpo. Yo creo que tú me sanaste por tus heridas. Es decir lo mismo, escúcheme bien, confesar es decir lo mismo que están en las Escrituras. En otras palabras, es alinear lo que nosotros, escúchame bien, estamos pensando o creyendo. Cuando usted cree, escúcheme bien, las Escrituras, usted está alineando
escúcheme bien, alineando lo que está creyendo y lo está confesando. Hay una conexión en lo que es la boca, que es la confesión, y la declaración de creer, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10. Dice, con el corazón se cree para justicia. O sea, nosotros creemos, el corazón es el alma, la mente, creemos. Pero luego hay que confesarlo, dice, pero con la boca confesamos para salvación. La boca es la válvula por donde sale todo lo que nosotros tenemos adentro. Eso es lo que nosotros debemos hacer. O lo podemos seguir hacer de la siguiente manera, hacemos que las palabras que están escritas en la palabra de Dios estén de acuerdo, escúcheme bien, a lo que yo creo. Yo creo y digo, confieso lo que está en las Escrituras. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, ya la palabra de Dios ha sido establecida. Escúcheme bien, está todo. La palabra de Dios, con ella fue creado todo. Alineamos lo que dice la palabra de Dios con nuestra circunstancia. No hay nada, escúcheme bien, que se salga de la palabra de Dios. Recuerden que Cristo reprendió al maligno con las Escrituras, porque está todo alineado. Cristo aún utilizó las Escrituras para derrotar cualquier pensamiento maligno cuando el enemigo estuvo atacándolo, y de allí dice la Escritura Lucas 4:11 que él tuvo que irse, dejará a Jesús. Primera de Pedro 4:11. Entonces tenemos que hablar, es confesar, alinear, escúcheme bien, nuestra confesión con la palabra de Dios. Creer causa hablar. Cuando yo creo, hablo. Así es que crea que Dios tiene lo mejor para usted, que mañana es un día de bendición, que los cielos están abiertos, que el Señor está derramando bendición, que las bendiciones lo alcanzan a usted, lo persiguen, que los cielos siempre lo estarán llevando a usted, derramando bendición sobre su vida, que la tierra donde usted está en ese momento es bendita, que usted sale de su casa, aunque algunos pueden salir, y regresará sano y salvo, que el Señor abunda las provisiones de su casa. Recuerden lo que el profeta Elías le dijo a aquella mujer viuda en Primera de Reyes, en el capítulo 17, 18 en adelante. Dice la Escritura que la mujer que estaba allí recogiendo unos leños para morirse, ella estaba haciendo eso. El Señor la envió allí a esa casa al profeta Elías, y Elías le dice, mujer, hazme a mí una torta de amasar. Pero la mujer dice, ya me iba a entrar a morir. Ese era el pensamiento de ella. Pero Elías le dijo, primero hazme una torta a mí, porque aquí en esta casa no escaseará el aceite y la harina. Eso es una palabra poderosa, una confesión de Dios. Así es. Tú puedes decir, en esta casa habrá siempre provisión. En esta casa no escasearán los alimentos. En esta casa siempre habrá bendición, habrá paz. Esta es una casa de tranquilidad, un hogar donde habita la presencia de Dios. Esas confesiones son poderosas porque están en las Escrituras. Y así fue. Se cumplió esa palabra confesada por el profeta Elías. Nunca escaseó por 3 años y medio que el cielo dejó de botar agua o tirar agua sobre la tierra de Israel, o sobre todo la tierra de aquel entonces, y nunca aquella mujer padeció de hambre. Ella pensaba morirse, pero vino la palabra. Así es, no piense eso, ¿no? Piense que Dios tiene siempre un futuro mejor para sus hijos, para su hogar, para su vida, que hay sanidad. La Escritura dice, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras del Señor. Eso es, creer causa hablar. Mateo capítulo 12, 34, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en usted, de lo que usted se alimenta constantemente, estará hablando. Si usted se alimenta de las Escrituras, podrá ver siempre la bendición, la solución para su vida. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, no hay condenación. A veces las personas se condenan a sí mismas porque dicen, no creo que Dios me escuche, Dios no me ama. Usted se está condenando, pero las Escrituras dicen, no hay condenación para todos aquellos que viven de acuerdo a las Escrituras. Amén. Isaías 53. ¿Cómo yo puedo alinear mis palabras con la palabra de Dios? Declarándola, leyéndola, constantemente confesándolas. Isaías 53 dice, podemos hacer esto, un ejercicio. Si en este momento hay alguna enfermedad, usted puede decir, la coloca para usted en presente, porque la palabra de Dios es pasado, presente y futuro. Hacemos que la palabra obre en nosotros. Usted puede decir,
Yo creo que Jesús me ha sanado por sus heridas, que en su espalda llevó todas mis enfermedades, llevó todo mi dolor, y por sus llagas yo soy sanado, porque Jesús me perdonó. Esto es lo que nosotros debemos hacer, una confesión específica. De la manera como muchos hacen confesiones o declaraciones negativas, constantemente dicen, no me va a ir bien, tengo situaciones duras, tengo difíciles, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer con estos hijos, no sé qué hacer con la situación, todo me va mal, no consigo trabajo. Pues esas situaciones lo estarán a usted rodeando. Mire, hay un texto bien especial, una historia hermosa. Marcos capítulo 16, y vamos ya a finalizar. Marcos capítulo 16, hay una historia hermosa allí para nosotros. Marcos 16, estamos hablando ahora de otro ejemplo precioso. Capítulo 16, cuando es el día de la resurrección, domingo, es el día en que Jesús resucitó. Las mujeres iban al sepulcro, atención a esto. En el verso 1 estoy. María Magdalena, la madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Era de mañana, el primer día de la semana. Las escrituras, cuando hablan del primer día de la semana, es el día domingo. Por eso nosotros nos reunimos los domingos para adorar al Señor. En el verso 3, sí. Atención a esto, subraye su Biblia. Marcos 16, verso 3. Pero ellas decían entre sí, iban hablando. Las mujeres tienen esa capacidad de hablar. Es una habilidad que Dios les dio. Hablan y entre ellas hablan. Estaban diciendo entre sí esto. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Había un enfoque en ellas, pero lo perdieron. Iban a ungir el cuerpo de Jesús. Ese era el entendimiento de ellas, el pensamiento. Pero empezaron a decir, ¿quién nos va a remover esa piedra? Es grande. A veces nos sentimos así, que no podemos remover las circunstancias porque son demasiado pesadas. Era una piedra grande, inmensa. Por eso ya se iban pensando en la piedra. Tal vez usted lleva caminando constantemente y pensando en las situaciones. ¿Quién me va a quitar esto? ¿Quién me va a remover esta situación tan difícil? ¿Cómo voy a pagar estas deudas? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué será de mí en el futuro? Y usted está perdiendo su enfoque. Las mujeres tenían un enfoque, ir a la tumba de Jesús. Llevaban especies aromáticas y durante todo el tiempo discutiendo sobre la piedra. Tal vez usted está viendo que está avanzando, pero no ve nada de movimiento, cambios. Yo le animo a que siga avanzando. Espere lo mejor de Dios. Siga haciendo lo correcto, aunque no vea nada. Así sucede muchas veces. Tal vez han pasado los meses, las semanas, los años, y los años se convierten tal vez en casi parte de nuestra vida. En algunas situaciones los milagros tienen un proceso de nuestra fe. Hablamos de la fe que tiene que ser probada, tiene que ser confesada, pero también tiene que ser actuada. Las mujeres estaban actuando en fe, pero tenían situaciones que las hacían a ellas pensar constantemente. Decían, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Ese era el pensamiento. Mientras ellas discutían todo esto, ya Jesús había resucitado. Hay algo precioso. Mientras usted está pensando, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a remover todas esas situaciones difíciles? Ya el Señor lo hizo. Ya quitó todo eso. Adelante hay un futuro mejor. Adelante hay un futuro lleno de bondad, de misericordia. El favor de Dios está sobre usted. Piense siempre en eso.
que hay depósitos en el cielo que están siendo derramados sobre su vida. No piense más en las circunstancias, en los bloqueos, en lo pesado que está la situación. Piense en que ya Jesucristo lo ha hecho por usted. Él ya ha pasado por ahí. Él ha estado ahí. Recuerde que en el mismo capítulo de Marcos el Señor le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos que yo los espero en Jerusalén y yo iré adelante de ellos. Cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, yo iré delante de ellos, los discípulos no habían llegado y Jesús ya estaba allá. Así es, el milagro ya está hecho. Créalo. Esa es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el capítulo 17 de Lucas hay un texto precioso acerca de 10 leprosos. Lucas 17. Hay unos hombres que están leprosos. Ellos sabían que Jesús iba a pasar por ahí. Se aventuraron, salieron a la calle. Ellos no se quedaron en el sitio donde constantemente vivían los leprosos porque ellos eran aislados. Cuando tenían lepra, constantemente los sacaban de la ciudad o del pueblo donde vivían y tenían que estar allá completamente segregados. Los leprosos escucharon de Jesús que él iba a pasar por ahí y se fueron. Ellos no se quedaron sentados ahí esperando a que las cosas sucedieran. Esa es la fe. La fe tiene que ser actuada. La fe tiene que moverse. Tenemos que activar, escúcheme bien, lo que nosotros creemos, lo que nosotros leemos en las Escrituras. Tiene que actuarse, ser actuado. Los leprosos, escúcheme bien, aunque estaban así de esa manera, enfermos, despreciados por la sociedad, aislados, ellos salieron de ahí y dijeron, creemos que Jesús va a pasar por acá. Así es. Crea que Jesús estará pasando por ahí, en este momento lo estará visitando su familia, estará sacándolo de esa situación tan difícil, que Jesús ya llegó. Las palabras de Jesús cuando los leprosos llegaron a Jesús, cuando escucharon que Jesús venía allá a lo lejos, empezaron todos a gritar. Escúcheme, esa es la fe confesada, esa es la fe declarada, esa es la fe actuada. Los leprosos empiezan a decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Jesús los escucha. Él no se acercó a ellos. La Escritura nos dice en el libro de Mateo también que Jesús sanó a un leproso y que el leproso empezó a decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús se acercó y lo tocó. Qué interesante. Tocó al leproso, pero a ellos les dijo, vayan y se presentan a los sacerdotes. Vayan y muéstrense. Actos de fe que tienen que ser, escúcheme bien, expuestos en nuestra vida. A veces hay cosas que nosotros no entendemos. Miren esto. Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, muéstrense. Oye, los sacerdotes eran los que declaraban a los hombres que tenían lepra cuando empezaban a manifestarse esa enfermedad. Ellos mismos eran los jueces los que condenaban a los leprosos. Y cuando ellos le daban ese juicio, ellos tenían que irse, aislarse y nunca más podía regresar al sacerdote. Déjeme decirle, hasta antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿cuántos leprosos se sanaron? Solo uno, Naamán el sirio. Jesús lo dijo, Lucas 4. Solo un leproso se había sanado y habían cientos de leprosos en Israel. Y cuando Jesús llega para ese entonces habían miles. Y estos hombres se fueron y les dice Jesús, vayan a los sacerdotes. Hay cosas que Jesús le estará diciendo a usted que haga que parecen tal vez contrario a lo que nosotros estamos pensando. Tal vez los leprosos dijeron, pero ¿cómo vamos a ir a los sacerdotes si ellos fueron los que nos condenaron? Señor, los sacerdotes no los van a recibir. Al sacerdote no se podían ir ya, porque había un veredicto, un juicio. No tiene sentido. Tal vez ellos dijeron, ¿para qué vamos? Pero no pensaron eso. Ellos se fueron, creyeron la palabra. Así es, crea la palabra de Dios, lo que usted lee todos los días, lo que en este momento le estoy diciendo, lo que el Señor estará haciendo por su vida, por su familia, por la parte financiera. El Señor lo estará restaurando. Siempre piense lo mejor, el bien, que lo está persiguiendo, que la bendición lo alcanza a usted, que el rocío de Dios lo está bañando, que usted se levanta de ahí, que usted es victorioso, que usted es olor fragante para el Señor. Piense siempre lo mejor, como Abraham pensó cuando el Señor le pidió su hijo, dice, pensando que Dios era poderoso, que le iba a devolver su hijo. Así es, piense siempre lo mejor. Los leprosos no se podían acercar al sacerdote, pero ellos creyeron la palabra de Jesús. Escúcheme bien, cuando ellos creyeron la palabra de Jesús, fueron,
caminando, caminando. Me puedo imaginar viendo a esos leprosos, vámonos rápido donde el sacerdote, todos se animaban, pero cuando iban en el camino, escúcheme, tal vez las voces que estaban al lado y lado, viendo los leprosos, tal vez les dirían, ¿para dónde van? Ustedes son leprosos, a mostrarnos al sacerdote. La gente se le podía reír. Oye, pero ustedes son leprosos, no se pueden acercar al sacerdote, no los van a recibir. Así sucede. ¿Recuerdan a aquella viuda, la del profeta Eliseo, los tiempos de Eliseo, cuando una mujer quedó viuda y fue a donde Eliseo y le dijo, mi esposo era siervo de Dios, él servía contigo, pero ahora estoy en deuda, necesito que me ayudes. ¿Qué hago? Eliseo le dijo, vete a tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Vete, buscas vasijas desocupadas. No tenía sentido. Ella tenía un poquito de aceite. Y le dijo, ve y derramas el aceite sobre las vasijas. Pide vasijas prestadas. No pocas, muchas. La mujer lo hizo, creyó la palabra. Y así sucedió. Dice la Escritura que cuando ella vertía el aceite, iba llenando cada vasija. Actos de fe, actos de obediencia. Esa es la fe. Tiene que ser confesada, tiene que ser actuada, escúcheme bien, tiene que ser creída. Nosotros tenemos que hablarla, creerla, confesarla. Aquí están estos leprosos, como las mujeres que iban a visitar la tumba de Jesús. Recuerden que cuando ellas hablaban, ¿quién nos va a quitar la piedra? Ya la piedra la había removido un ángel. Hubo un terremoto y la piedra fue removida. Cuando llegaron a la tumba las mujeres ni se acordaron más de la piedra. Se les olvidó. Solamente dijeron, el maestro no está acá. Así sucedió con los leprosos mientras ellos iban en el camino, hablando, dialogando, se fueron sanando. Uno a uno. Cada vez que caminaban. Cada vez que los leprosos se estaban acercando, tal vez al sacerdote para donde ellos iban, ellos no se imaginaban que Jesús les iría a decir algo como eso. Pero ellos creyeron. Crea lo que Jesús dice en su palabra. Lo que Dios ha dicho que le dará. Todo lo que le está sucediendo a usted en este momento, Dios lo estará usando para el bienestar suyo, para bendecirlo, para hacerlo más fuerte, para hacerlo a su imagen, para hacerlo a usted un instrumento de bendición para otros y para que su fe sea fortalecida, para que tenga tanta fe, para que tenga una fe grande. Y si su fe es poca, esa fe estará creciendo por el momento en el cual usted esté atravesando. Los leprosos caminaron. Ellos no llegaron a donde los sacerdotes. Se sanaron. Lo vemos en el capítulo 17 de Lucas. Uno de ellos regresó. Y Jesús dijo, fueron 10 los que se sanaron. O sea, se sanaron porque creyeron, caminando en la palabra de Jesús. Camine en la palabra de Dios. Aliméntese de ella. Esa conferencia novena de este año ha sido muy diferente a las anteriores. Se está haciendo por fe. Así es, qué hermoso. Tal vez se pudo haber pensado que no se haría, que se aplazaría para el año que viene. Pero felicito a sus pastores porque estos son actos de fe. Creyeron que el Señor estaría llevando a cabo esta conferencia, la novena. Y así es, así se está haciendo por fe. Y se están sosteniendo por fe. Y por fe esta iglesia seguirá creciendo porque están caminando bajo la palabra de Dios que los está guiando. Bendigo a sus pastores, le bendigo a usted, Pastor José, y su esposa, la pastora Juliana, sus hijos, que continúen caminando en el propósito de Dios como lo ha hecho, llevando a su iglesia siempre a esas dimensiones, y así seguirán creciendo.
Esto es un acto de fe muy hermoso y sé que Dios está honrando esa fe. Y para todos aquellos que en este momento están participando de esta conferencia, yo les animo también a que caminen de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios, que Dios está por ustedes, que Él no los ha abandonado, que si tal vez ha perdido algo, es para bien. A veces nosotros pensamos que las pérdidas o que las situaciones difíciles nos llevarán al fracaso o a quedar prácticamente olvidados. No es así. Moisés perdió el palacio, pero Dios lo sacó a ser el gran libertador. Cuando Job perdió todo lo que tenía, sus propiedades, sus hijos, Dios se lo devolvió al doble. Así es, siga creyendo, siga alimentándose de la fe, de la palabra de Dios, siga confesándola, siga creyendo. Aún hay esperanza para todo aquel que cree. La esperanza es un don hermoso en el Señor y en su palabra. Vamos a orar en ese momento. Ahí donde usted se encuentre, quiero que se tome de la mano con su familia o con los hermanos, si está reunido, no sé cómo estén en este momento, pero sé que están reunidos a través de este medio, sistema del internet, y yo les declararé una bendición, una palabra de oración para ustedes. Eterno Señor, te doy gracias por este precioso ministerio, por estos siervos que has escogido, Señor, para pastorear toda esta grey. Señor, yo declaro que ellos seguirán creciendo de la manera como ellos han creído, Señor, y no se dejaron afectar por las circunstancias para que el evento que se hace anualmente, Señor, sea detenido. Tú honrarás esa fe, Señor, y seguirán añadiéndose día a día los que han de ser salvos. Bendigo la vida de estos preciosos siervos, su familia, sus hijos. Bendigo todo lo que ellos hacen, Señor. Declaro que tú les abundas más en finanzas y en crecimiento, Señor. Que su membresía sigue creciendo y que este evento estará impactando no solamente a la ciudad de Lima, sino a toda la nación de Perú y en otras partes del mundo donde ese ministerio está impactando, Señor. Bendigo cada familia que en este momento se encuentra reunida, que hace parte de este ministerio de la iglesia, Señor, Misión Internacional, Amor Sin Condición. Que ellos crecerán y que tú estarás enviando provisión, que tú derramas sobre ellos, Señor, lo que están necesitando, salud, que sanidad, provisiones materiales, que tú tienes los cielos abiertos para ellos, como dice la Escritura, y que la fe de ellos está creciendo, que tendrán tanta fe, habrá grande fe en cada uno de tus hijos, y que serán familias sólidas y fuertes para impactar, Señor, a muchas familias. Muchas gracias por este evento, Señor. Te ruego que lo sigas, Señor, aumentando día a día en todo lo que ellos hacen, en Cristo Jesús. Amén. Si usted está por primera vez en este evento y no conoce de Jesucristo, le animo a que haga una oración de entrega, de aceptación a Jesús. Ríndase a Él. Él es la única esperanza, la única solución para su vida, para su matrimonio, su hogar, la sanidad de su cuerpo y lo más importante, la salvación eterna. Con Jesús nosotros tenemos la seguridad de que iremos al cielo y que habrá recompensa y bendición para todos aquellos que han creído en Él. Donde usted se encuentre, quiero guiarlo con una oración. Cierre por un momento sus ojos y coloque su mano sobre la parte del corazón. En esa parte es una manera simbólica y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido que me perdones por mis pecados, por mis malas acciones que he hecho. Te ruego, Jesucristo, que me ayudes y yo quiero rendirme a ti. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que me limpies de todo pecado y que me ayudes para seguir ahora adelante. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el único quien puede salvar mi alma, salvar mi familia. Te pido que me liberes de toda adicción, de toda esclavitud, de todo aquello
que me estaba alejando de ti, Dios. Gracias, Jesucristo, por ir a la cruz del Calvario. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo, Señor, que mi nombre ahora estará escrito en el libro de la vida. Señor, cuando tú me llames, yo estaré presente. No me desviaré ni a la derecha ni a la izquierda. Perdóname, Señor. Ten piedad de mí. Yo creo que tú eres mi Salvador, mi Redentor. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, le invito a que se ponga en contacto con el ministerio de los pastores José y Juliana León y los líderes o las personas a las cuales lo invitaron a usted para que siga creciendo, siga madurando, invite a su familia, hable de Cristo, consígase una buena Biblia y sígase disciplinando. Les bendigo, iglesia, de parte mía y de mi esposa, la pastora Claudia, que hemos estado con ustedes en este evento. Esperamos, confiando en el Señor, pronto verlos. Les amamos, aunque no hemos podido estar presentes, pero ha sido hermoso poder saber que estamos en contacto con ustedes. Pastor José y a su esposa, la pastora, les bendigo. Les llevamos siempre en nuestro corazón. Les amamos. Gracias por la invitación. Sé que Dios estará recompensándoles abundantemente en todo. Que el Señor supla lo que están en este momento pidiendo. Hasta pronto, iglesia. Bendiciones.